bienvenidos. Este es el cuarto seminario de la serie 2022 de UCLA Ciudades. Como siempre, les recuerdo que hay grabaciones de las otras ponencias disponibles en el canal de YouTube de UCLA Ciudades, que voy a poner la liga en un momento. La de la semana pasada fue en inglés, muy interesante, sobre los cambios en la zonificación de la ciudad de Santiago de Chile. Y la semana que entra, el 1 de junio, presentará Fernanda Janberry, que es una alumna, acaba de terminar su doctorado en planificación urbana aquí en UCLA y trabaja sobre temas de desalojos y desahucios en Brasil. También va a ser en inglés. Pero hoy es mi gran placer saludar a amigos, invitados, Laura Janca y Jorge Montejano Escamilla. Estoy muy contento que estén aquí. Ya habíamos platicado desde hace mucho tiempo sobre una ponencia sobre sus experiencias trabajando en los insumos para el plan de ordenamiento territorial de la Ciudad de México, que es un trabajo muy impresionante, hacer un plan para una ciudad tan importante. Laura es arquitecta y diseñadora urbana con una trayectoria de trabajo muy interesante y muy diversa en Brasil y en México, entonces el elemento de comparativo está ahí. Ella ha dirigido proyectos en recuperación de espacios públicos, desarrollo orientado al transporte y tanto dar talleres y impartir clases y entre muchas otras cosas. El doctor Montejano Escamilla es profesor investigador y coordinador de proyectos en el Centro Geo. Además de su trabajo académico, muchas publicaciones sobre forma urbana, la metropolitanización del territorio, movilidad, vivienda social. Ha hecho también proyectos en el sector público, como el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca y otros proyectos grandes de transporte. Y bueno, antes de darles el micrófono, también pensé que sería muy interesante invitar a un comentarista para este tema en particular, porque el tema de lo comparativo en elaborar un plan de desarrollo urbano, un plan de ordenamiento territorial. Entonces invité al doctor Eric Bergel Tovar hace una semana y dijo que sí. Entonces muchas gracias por estar aquí también, Eric. Es profesor en la Universidad de los Andes, en Bogotá, y él estudia la relación entre la movilidad, la forma urbana, las inversiones en transporte y las políticas de suelo para vivienda. También, como Jorge y Laura, tiene mucha experiencia con el sector público y como consultor. Entonces, espero una rica plática y discusión. Y sin más, le voy a dar el micrófono a Jorge y Laura. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Se escucha bien? Bueno, supongo que sí. Sí. Voy a compartir pantalla. Primero vamos a mover esta de acá para acá. Y vamos a compartir la pantalla. A ver, ustedes me dicen si ya se ve. Se ve perfecto. ¿Sí? Vamos a hacerle así. Grande. Ok. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie de seminarios que nos invitó muy amablemente el doctor y amigo Pau Monconen. Estoy muy emocionado. Rápidamente, yo creo que esto vamos a hacerlo más bien como una charla, pero un pequeño disclosure. Nosotros participamos como Centro Geo en este proyecto como consultores para hacer una parte de los insumos del POT. Así que nos vamos más bien a dedicar a la parte técnica que no a la parte política, ¿no? Porque es harina de otro costal y evidentemente nos podemos llevar mucho tiempo, pero sí aclarar que participamos desde el punto de vista técnico en apoyo al Instituto o al naciente Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México. La presentación la vamos a ir haciendo a caballo Laura y yo, y más o menos digamos, como el menú. Vamos a hablar rápidamente del contexto de la planeación en México, donde estamos parados, y en Ciudad de México. Luego hablamos un poco de qué es el PGOT, así le dicen, o el PGOT. Nosotros habíamos estructurado las previas presentaciones del trabajo, en qué ciudad vivimos, que es la parte diagnóstica,
Y en este caso no vamos a hablar del diagnóstico porque nos llevamos todo el tiempo más bien sobre el método, ¿no? Que me parece más interesante. ¿Qué ciudad queremos? Las visiones. Nosotros partimos obviamente de una lógica de planeación estratégica. ¿Cómo podemos transformarla? Que serían, digamos, las herramientas, los instrumentos. Y finalmente hablar un poco de los retos de planeación institucionales que tenemos. ¿Dónde estamos parados en Ciudad de México? Bueno, más bien en México con respecto a la planeación. Bueno, como pueden ustedes ver en la lámina, tenemos una muy baja recaudación. Estamos muy por debajo de la media internacional. Ahí pueden ver nada más los decimales donde estamos parados. Y uno de los problemas que yo estaba viendo a lo largo de este tiempo es que la mayor parte del dinero que se recauda lo utilizan para acciones que para los gobiernos, tanto locales como federales, el federal, le parece más brillante una lógica de una planeación reactiva y no digamos, a futuro. En ese sentido, pues la planeación o los instrumentos de planeación finalmente quedan bastante relegados, tanto presupuestalmente como en importancia. Laura más adelante les va a hablar de la ciudad de los proyectos, en realidad, ¿no? Que es como se va conformando la ciudad y no es la ciudad de la planeación, ¿no? Pero ese dato es muy revelador. Está hablando de solamente 32% de los 2.400 y tantos municipios que tiene nuestro país cuenta con algún instrumento de ordenamiento territorial y solamente 12 tienen desarrollo urbano. Y bueno, cuando llegamos a subir ese número, pues hay que volverlos a actualizar y nunca se actualizan. Y además de que no se actualizan, no existen, de los que existen, no se instrumentan o no se sancionan legalmente. Sí. Bueno, esta lámina es tal vez para contextualizar nuevamente dónde estamos parados en este proceso de planeación de la Ciudad de México. Y aquí queremos traer tres cosas, ¿no? Una primera que tal vez tiene que ver con la primera imagen. Jorge, ¿puedes visualizar la primera imagen? Y que tiene que ver con la anterior. Todavía la anterior. La portada, y que tiene que ver con el desafío de planear en una ciudad que es un sistema metropolitano, pero donde los instrumentos funcionan de manera fragmentada. Entonces tal vez es un poco como lo puso Jorge, es entre un disclosure, pero por un lado también es el desafío al que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, la zona, cuando hablamos de la Ciudad de México, hay muchas ciudades de México, ¿no? La Ciudad de México, de los más de 20 millones, es la zona metropolitana del Valle de México, pero este programa general de ordenamiento territorial, estos insumos para este proyecto, comprenden más bien lo que es la Ciudad de México, ¿no? Que es una integración de 16 alcaldías, donde se encuentra mucho menos de la mitad de la población, ¿no? La población de la Ciudad de México llega casi a los 9 millones, donde realmente inclusive el crecimiento poblacional es muchísimo menor, pero pertenece a un sistema metropolitano. Entonces eso tal vez nada más para plantear como el primer gran desafío, ¿no? que es un tema territorial. Luego el siguiente es un tema instrumental, ¿no? Este programa, aquí, lo que ven en estas tres imágenes del lado izquierdo es la subdivisión de estas 16 alcaldías, son los diferentes colores, y aquí se ve del lado izquierdo bien chiquitito, pero un poco importa tal vez el dato, pero sí la idea de que los instrumentos de planeación que dictan sobre todo la zonificación, no muchas otras cosas, pero sobre todo la zonificación, está subdividido por estas alcaldías, ¿no? que antes eran delegaciones. Y que al mismo tiempo, cada una de estas alcaldías tiene su propio plan que fue hecho en cada uno en diferentes momentos. Entonces vas con diferentes paradigmas, diferentes instrumentos, diferentes
herramientas inclusive de análisis, y dentro de estas alcaldías también vemos estas manchitas en blanco que son los 45 programas parciales. Entonces es una ciudad siempre, o sea, completamente fragmentada, ¿no? Entonces eso tiene una implicación en los instrumentos y en las políticas. En la imagen de en medio, eso fue un mapa que integraron en algún momento la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en los 2000 para integrar los usos de suelo. Entonces, si ustedes ven, nada más por un ejercicio gráfico, se puede entender que en realidad hay una falta de cohesión y una falta de estrategia que integre los territorios, y que más bien son una suma de diferentes, como voy a ponerlo así, como sabores y usos de suelo, ¿no? Entonces, eso es una gran problemática en la gestión, pero sobre todo en el desarrollo estratégico de la ciudad. Y del lado derecho vemos el sistema, cómo se ha venido trabajando el sistema jerárquico de la ciudad y por qué el POT es importante. Históricamente, hasta la nueva Constitución del 2017, que eso es importantísimo, la Ciudad de México proclama una nueva Constitución, sale, digamos, se vuelve ley o se vuelve constitucional en 2017, y con eso se busca una reintegración de la planeación, ¿no? Entonces, por un lado, a partir de un instrumento de gestión que es el Instituto de Planeación, que tiene un pie dentro del gobierno, pero también tiene un pie fuera, y que logre integrar todos estos instrumentos. O sea, ya en el 2017, lo que, sobre todo en términos de planeación, la gran preocupación era cómo poder gestionar y administrar y sobre todo direccionar el desarrollo de una manera mucho más integrada, ¿no? Porque todos estos diferentes instrumentos en las diferentes escalas funcionaban más bien de manera inversa, ¿no? Era mucho más importante el código mínimo por lote que realmente lo general, ¿no? Y eso trae a cuenta lo siguiente, que es, no sé, han habido muchísimos intentos de pasar programas generales de desarrollo urbano, programas generales de ordenamiento territorial, justamente porque hay una fragmentación en la concepción y la noción de la ciudad. Entonces, el pegote, como dice Jorge, por eso también tiene mayor relevancia, ¿no? Y luego la siguiente página, sí, la siguiente lámina, solo una cosa muy breve, decir, la Ciudad de México sí tiene un problema muy grave con la planeación. No es que no haya existido. En el 97, del 97 al 2000 hubo un bloque de sacar todos los programas, ¿no? De una sola vez, con una sola visión, que integraran el territorio, pero a partir de ahí, más bien, lo que ha sido la ciudad es que es una ciudad que ha ido ganando mucho en leyes y proyectos, pero mucho menos en planeación, en términos legales, ¿sí? O sea, no existe, por ejemplo, un programa que tenga peso legal en términos metropolitanos, ¿no? Y más bien lo que tenemos es ese rezago nuevamente de planes hechos en diferentes épocas, con diferentes visiones, con diferentes herramientas. Pero por otro lado, sí es una ciudad, esto que dice Jorge, es una ciudad de muchos proyectos, es una ciudad que se transforma todos los días. Entonces, el desafío también fue, bueno, cómo captar también la energía de los proyectos que muchas veces sí tienen cosas positivas, que son proyectos de movilidad o de desarrollo o políticas de integración social. Han habido proyectos y programas muy exitosos en la Ciudad de México de trabajar, por ejemplo, con barrios vulnerables, como el programa de mejoramiento barrial, el Metrobús, el metro, la expansión del metro, con todas sus limitaciones, ¿no? Pero han habido proyectos que realmente están queriendo abrazar la ciudad y están queriendo inclusive combater ciertas desigualdades. El problema es que estos no están articulados a la planeación. Entonces, eso solamente un poco para contar el contexto agreste y tal vez dinámico, ¿no? De la ciudad y dónde se encaja este POT. La siguiente, ya creo que ibas. Bueno, nada más brevísimo, esto ya ustedes lo saben seguramente mucho mejor que nosotros, pero cómo estamos entendiendo el ordenamiento territorial como esta oportunidad, nuevamente, y sobre todo en este contexto, de leer este proyecto como un proceso que dentro del proceso de planeación es una nueva revisión del territorio, y eso fue importante porque para
esta nueva lectura del territorio con un censo que ya tal vez no era tan antiguo, con nuevos datos, ¿no? Entonces significa eso, ¿no? Es reconocer un nuevo reconocimiento territorial del territorio. Por otro lado, un compromiso sí con la transformación, y esto también lo creamos relevante porque nuevamente los procesos de planeación han ido a la par, perdón, han tenido caminos diferentes que los proyectos, ¿no? Entonces inclusive los proyectos han sido mucho más visionarios que la planeación. Hoy en día los usos de suelo no reflejan inclusive la voluntad política, ¿no? Evidentemente que eso pasa en muchos lugares, ¿no? Entonces queremos rescatar sí la visión de transformación del territorio, y por otro lado que el ordenamiento territorial es una herramienta de gestión, ¿no? Entonces que ayude a la gestión de proyectos y desde la iniciativa público-privada. Esta es la estructura nada más jerárquica, donde a partir de la nueva constitución que comentábamos, que se fue publicada en el 2017, plantea un programa, un plan general para toda la ciudad, y abajo de eso por primera vez hay un programa que a partir del ordenamiento territorial es el que en principio debe de espacializar esas grandes políticas y ser el instrumento rector de todos los programas sectoriales y los programas subterritoriales. Recuerdan esto de las 16 alcaldías, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad, pero también un súper desafío, ¿no? De plantear un instrumento que nuevamente a partir de esta lectura espacial acoge las grandes políticas de este plan y al mismo tiempo se convierte en una directriz para los otros territorios. Entonces, en verde es el pegote, en verde oscuro. Yo diría nada más que encima de todo esto, además tenemos otra serie de instrumentos federales a los cuales esta planeación tiene que responder. El Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y el Programa de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, que cuando los leen, pues muchos tienen pies pero no cabeza o viceversa. Y entonces, digamos, estamos inmersos en un entorno donde hay muchas leyes y muchos instrumentos, pero difícilmente logran articularse con pocos recursos y con poca capacitación también los gobiernos locales, ¿no? Bueno, este es, digamos, el diagrama general como para mí lo más importante de todo el proceso de la generación de los insumos del POT. Más o menos trabajamos con 40 colegas, cada uno tenía pues algunos asistentes más. No fue ni tan oneroso, ni tan extenso en tiempo, ni tan ambicioso en consultores como lo fue, por ejemplo, el de Medellín. Tengo entendido que duró 2 años. En fin, estábamos muy restringidos nosotros para generar los insumos, pero lo organizamos de tal suerte que en la primera fase, evidentemente, todos empezamos con una fase diagnóstica. Pero esta parte diagnóstica tuvo una innovación y que ahorita la vamos a ver más adelante, que era la Constitución Política de la Ciudad de México pone los derechos de los ciudadanos como lo más relevante, ¿no? Es decir, en otras épocas, en los años 70, la visión pues era, digamos, directamente la vivienda, ¿no? En París, ¿no? Lo que se quería dotar a la gente de vivienda. En este caso, se amplían todos los derechos y se estructuran en distintas, le llaman materias de relevancia estratégica, que ahorita vamos a ver, que son como ejes temáticos a los cuales uno tendría que responder este programa. Entonces, nosotros caracterizamos primero territorialmente a estas materias de relevancia estratégica y les preguntamos cómo estaban en función del cumplimiento de sus derechos, ¿no? Que es una manera ligeramente diferente de hacer un diagnóstico. La siguiente parte fue integrarlos, ¿no? Porque evidentemente utilizando mucha información geoespacial, métodos también, procesos analíticos jerárquicos, talleres, etcétera, pero sí se alcanzó, digamos, a poder ver un mapa o varios mapas del territorio que de tanta redundancia te decían cosas importantes que ya sabíamos y otras que se fueron afinando, ¿no? La tercera fase
Pues yo creo que es de las más complicadas, porque ahí se tenía que hacer un trabajo con todo el gabinete también de la Ciudad de México, con cuál es la visión que tienen, digamos, de la ciudad hacia el futuro. Pero lo más importante, yo creo, y lo vamos a destacar más al rato, es que es un programa progresista. Así es un programa donde se está poniendo en el centro al suelo eh, como un espacio no como mercancía, sino como un espacio de desarrollo humano. Ese es, digamos, un cambio sustantivo en el papel, ¿no? La cuarta fase, digamos, fue otra ronda de análisis mucho más fino, análisis intermedio, que ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos, para poder llegar a lo que, a lo que ya utiliza el ordenamiento ecológico territorial, que son unidades de gestión, digamos, estos espacios territoriales donde las políticas públicas pueden ser aplicadas a través de normas, ¿no? Finalmente, tuvimos una subida con documento y plataforma, y sí me atrevo a decirlo, al menos al día de hoy, este trabajo es de los que más ha utilizado información geoespacial reciente, mucha información actualizada con información de percepción remota, satelital, con los insumos del INEGI recientes, y bastantes técnicas avanzadas de análisis espacial que solamente se había visto en Guadalajara, aquí en México, ¿no? En procesos anteriores, pero no para esta ciudad. Y obviamente todo el trabajo se hizo a nivel metropolitano, y las políticas se desarrollaron a nivel local, porque no se puede, digamos, se pueden sugerir, pero no se pueden desarrollar, ¿no? Así que Laura les voy a explicar un poco aparte, esta parte del modelo conceptual, que es como la parte más relevante. No sé si la más relevante, digamos, la otra tal vez tiene que ver con el proceso de cómo se fue, y esto a lo manera, de manera inicial para plantear más bien, esta es una estrategia como metodológica, más bien, ¿no? Es una estrategia de cómo íbamos a integrar, cómo íbamos a hacer caber dentro del proceso tanto de análisis como proyectivo, los diferentes ámbitos y demandas que tenía este proyecto, ¿no? Entonces, por un lado, identificamos en este eje verde que dice Objetivos de Desarrollo Territorial Sustentable, que ya venían y estaban emanados en la Constitución. Nuevamente, nos sustentamos mucho en este proyecto de la Constitución desde el 2017, porque planteaba ya cosas, planteaba ya caminos, planteaba pistas, ¿no? Primero, lo principal, que era una ciudad de derechos, ¿no? Por otro lado, planteaba el derecho a la ciudad como un objetivo, ¿no? Como una línea de entrada y como una guía para la formulación de políticas, y planteaba estos objetivos de desarrollo territorial sustentable, ¿no? Que esos veíamos que también inclusive había un cruzamiento con los ODS, ¿no? Entonces hicimos una depuración y una integración de estos objetivos pensando, bueno, hacia dónde queremos llevar ese territorio, ¿no? Entonces, que habla del acceso a las oportunidades, un territorio que sea totalmente sustentable, un territorio con baja huella ecológica, un territorio de la compacidad, ¿no? Es decir, que busca mayor eficiencia del territorio y al mismo tiempo mayor proximidad, un desarrollo ecológico, un territorio de la diversidad, ¿no? Que más bien que aplaude y que procura la diversidad, y que entiende la diversidad como un factor de integración y de mismo de desarrollo, eficiencia territorial, inclusión, equidad espacial, la resiliencia y la seguridad ciudadana. Entonces, estos estaban ya dictados prácticamente en la Constitución. Entonces, hacia allá teníamos que dirigir, y hacia allá se tiene que dirigir el territorio. Por otro lado, en este eje más bien amarillo, que es lo que comentaba Jorge de las materias de relevancia estratégica, son las puertas de entrada, es decir, casi que son los sectores, ¿no? Ahorita los puse a voltear, pero así los pusimos, y es el nombre que tiene la Constitución, pero un poco, si ustedes lo leen, tiene que ver un poco como con los sistemas urbanos, con casi los sectores, ¿no? El medio, o sea, ¿qué es lo que el medio ambiente tiene que hacer al respecto? ¿Qué es lo que la gestión sustentable del agua tiene que hacer al respecto? ¿Qué es lo que la vivienda tiene que hacer al respecto? ¿No? Entonces, lo que tal vez tradicionalmente, o en la gestión
urbana son los sectores o lo que uno podría llamar como los diferentes temas o los diferentes sistemas urbanos. Y por otro lado, en azul, que es el resultado de esto y qué es lo que integra estos sistemas o sectores con los objetivos, son las estrategias, ¿no? Es decir, cuáles son las estrategias que integran los diferentes sectores para conseguir estos objetivos. Entonces, si quieren, la siguiente, no voy a parar en estas, ¿no? Pero digo, igual esta presentación se la van a quedar ustedes, pero fue lo que fue sustentando y lo que fue guiando el proceso tanto de análisis como de formulación. O sea, es decir, siempre en un análisis sea de medio ambiente, de las materias, porque los consultores se fueron organizando en torno a las materias, pero siempre había la pregunta de, bueno, ¿cómo está tu materia en relación a estos objetivos, ¿no? Y qué estrategias necesitamos para que los diferentes sectores lleguen a esos objetivos. Entonces, un poco de eso se trataba ese cubo sistémico, que es como le llamamos interna y coloquialmente en este proceso. Y que además reviste mucha complejidad porque no es trivial el poder, digamos, hacer el entrecruce de los temas. Se vuelve muy complejo, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poquito a la parte diagnóstica. La siguiente solamente es una lámina, pero hago una aclaración un poco anecdótica porque esta lámina es el resultado de alguna pregunta de alguna de las reuniones que tuvimos con institucionales. Y dicen, no, pues es que ustedes no saben en qué ciudad vivimos. Claro que sí sabemos en qué ciudad vivimos. Y creo que es una realidad que no podemos olvidar. Tenemos una ciudad completamente polarizada, fragmentada, dividida, unas brechas de equidad social muy grandes. Y entonces, esta es la ciudad en que vivimos en realidad, ¿no? A ver, ustedes van a decirme, pues, problemas de la ciudad o de las ciudades podrían ser miles. Sí, puede ser miles. ¿Cuántos problemas puede resolver o cuántos grandes problemas puede atacar un programa de ordenamiento territorial estratégico que además no trabaja solo, sino trabaja articulado en niveles superiores, en niveles inferiores, en niveles sectoriales? Nosotros nos decantamos por 10 problemas. Obviamente, todos estos fueron surgiendo de análisis muy a conciencia y pensamos que estos son los principales problemas estructurales del territorio que si se llegan a medianamente empezar a resolver, se irá en buen camino. Muchos de estos problemas que aquí ven son problemas estructurales y son problemas que en realidad no se tienen, digamos, prospectivamente muchos de ellos. Nosotros nos enfrentamos a planear tratando de resolver problemas acumulados en el pasado. No es, y ojo, estamos hablando de planear una ciudad donde ya no hay espacio para poder crecer, no tenemos reservas territoriales, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a poder reestructurar una ciudad cuando no tienes espacio? ¿Cómo vas a planear? No planeas para el crecimiento, planeas quizás para la contención, ¿no? Entonces, rápidamente los comento, ¿no? El primero, una expansión desequilibrada de la urbana, pues ya sabemos el drama que tenemos. El segundo tema, y además que tiene relación con estos, pues el agua como limitante al desarrollo, ¿no? Es decir, sigue habiendo crecimiento, claro, es un crecimiento, una tasa de crecimiento digamos, de la población por debajo del 2% y de la ocupación urbana también por debajo del 2%. Aún así, tenemos un problema para poder aumentar la densidad, ¿no? Siempre con esta lógica de la ciudad compacta, hecha de pies para arriba, pues sí, pero no tenemos agua o no tenemos agua suficiente para esa visión. ¿Cómo lo vamos a resolver, no? Tenemos condiciones también, un suelo muy canijo, aquí solamente ponemos una lámina, ¿no? Que son de riesgo, o sea, de riesgo geológicos y también de vulnerabilidad social, ¿no? Es decir, no, ¿dónde vas a poner determinados equipamientos o dónde vas a colocar a la gente? Pues tenemos un territorio que tradicionalmente no es un territorio donde debería de habitar mucha gente, ¿no? Pues era un lago. Entonces,
no es fácil ese tema. Tenemos el tema de las laderas, tenemos hundimientos, tenemos fracturas, tenemos grietas, tenemos temblores. Luego, tenemos también un tema muy grave que es pues el cambio de uso de suelo, ¿no? En favor del uso urbano en la periferia y una pérdida del paisaje natural, en lo que lleva obviamente a una pérdida, digamos, al sellamiento del suelo y una pérdida del ciclo de absorción, etcétera, ¿no? Otro de los problemas que creemos que es importantísimo, el tema de la vivienda asequible, que está relacionado obviamente con la movilidad también, ¿no? Es decir, hay un desigual acceso al empleo. Yo creo que todos conocerán el dato de que una persona de Milpalta, para poder llegar al centro de la Ciudad de México a su trabajo en intendencia, hace casi 3 horas en transporte público. Es inhumano, ¿no? Y más allá de los discursos del INCO y todas estas instituciones que miden la productividad de una manera muy particular, es cierto que la pérdida de calidad de vida del ser humano pasa por este desigual acceso en el derecho al empleo, podríamos decirlo así, ¿no? Tenemos una hiperconcentración de unidades económicas en el centro y una gran cantidad de ofertas de empleo prácticamente de subsistencia en toda la zona metropolitana. Obviamente tenemos una desigual distribución también de la infraestructura y los equipamientos, parques, todo lo referente al bienestar del ser humano, la mayor parte está concentrada en las zonas centrales, y estos mapas, el 9 y el 10, te hablan de una visión. Lo más claro, la parte del centro se ve donde hay menos problemas, digamos, sociales, y obviamente se empiezan a concentrar hacia el oriente y hacia la zona sur, donde está la principal masa, digamos, de bosque, y empieza a meter presión sobre el suelo natural, ¿no? Evidentemente también nos metimos en el tema de la memoria histórica de los pueblos originarios, que eso estaba en la Constitución, y bueno, los temas como la gentrificación van haciendo que la gente vaya perdiendo, estos núcleos originarios van perdiendo población, y bueno, son estos 10 principales problemas los que pretendimos atender por una serie de estrategias que muchas de ellas parecen un poco populi. Yo, la verdad, por eso siempre le aplaudo a los activistas, porque los ponen de relieve. Nosotros somos académicos y estudiamos, pero ellos, yendo en la calle, van describiendo los problemas reales que tiene la ciudad, y muchos de ellos atienden a esa lógica. Pues una vez que caracterizamos el territorio y que se discutió y que se llegaron a unos mapas más finos de dónde están los problemas y qué tipo de problemas, empezamos a plantear una visión consensuada, difícilmente consensuada, con el instituto y también entre los propios consultores, de hacia dónde queremos llevar esta ciudad, cómo la vemos, cómo nos vemos de aquí a 30 años, porque es una planeación con un horizonte de 20 a 30 años. ¿Cómo nos imaginamos que puede ser? Yo digo que estudié planeación, estudié urbanismo, ya soy casi el expediente de la planeación. Siempre pienso que al menos hay que apuntarle a la cabeza para darle al cuerpo, ¿no? O sea, puede que no le des a la cabeza, pero sí una visión te orienta las baterías. Yo siempre lo digo, el caso, por ejemplo, de los coreanos, que ellos en los años 70, claro, bajo un régimen militar, decían: nosotros queremos ser los principales productores de barcos mercantes, porque se dieron cuenta de lo oyente que el comercio mundial. En 30 años prepararon todo el territorio para poder atender a esa lógica, y lo lograron. Ahora son los principales productores de barcos mercantes del mundo. Digamos, por eso yo siempre pienso que la planeación, o sea, ordenas el territorio para lograr ciertos objetivos. También en ausencia de objetivos superiores que no están muy claros en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, la visión o modelo de ciudad, digamos, estaría al centro, y sí vale la pena comentarlo. A ver, voy a poner mis notas porque ya se me apagó. Que creo que este es uno de los
de los programas que se han generado más progresistas. Que yo ya he visto, tiene influencias de Barcelona, tiene influencias también de Bogotá, tiene también influencias de Sao Paulo, los que se están generando, y obviamente se pone o se elimina la visión de la ciudad como mercancía. Si ustedes analizan el resumen del documento que está disponible actualmente, tiene una carga ideológica muy fuerte, ¿no? En un sentido de tratar de redistribuir la riqueza a través de muchas de estas herramientas, entender el territorio bajo estas lógicas, ¿no? Aquí estamos tratando de esquematizar, por ejemplo, que hay una visión muy fuerte desde el punto de vista de la justicia alimentaria, justicia espacial, derecho a la ciudad, etcétera, pero también desde la lógica de sistemas complejos. En fin, creo que es un programa bastante, por así decirlo, progresista, ¿no? Por no decir de izquierda, ¿no? Está en línea además con muchas de las secciones que el actual gobierno va generando. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí entonces tenemos unos ejes del Plan Nacional, del Plan de Desarrollo, General de Desarrollo, que es el Plan de la Ciudad Superior. Entonces, es el que mandata, en términos generales, hacia el rumbo de la ciudad. Nosotros, yo así lo entiendo, o así lo entendíamos como equipo, era territorializar esas grandes directrices. ¿Cómo vamos a lograr una ciudad sustentable y sana y resiliente? ¿Cómo vamos a lograr un equilibrio en el ordenamiento territorial, innovador y basado en conocimiento, etcétera? Estos eslogans que a veces suenan un poco como trillados, pero que están bastante vigentes, o al menos no se han logrado, pero y el que son trillados hay que apostarles a ellos. Entonces, nosotros pensamos que tenemos que organizar todas las líneas estratégicas en funciones, ¿no? Por ejemplo, una función socioambiental del suelo, que es de las principales, otra que mejorara la accesibilidad y aumentara el equilibrio territorial, y otra, pues también que reduzca las desigualdades. Obviamente, no todo se puede hacer a través de ordenar el territorio. Tiene que haber normas y tiene que haber otras instancias que regulen o que protejan al ciudadano para mejorar esas desigualdades. Pero en lo que toca al territorio, pensamos que será una manera de organizarlo. Y la visión era la visión de una ciudad cercana. No solamente cercana en términos territoriales, sino una ciudad donde los gobernados están muy cerca de los gobernantes. Tratar de reducir también esa distancia. Estas tres siguientes láminas tienen que ver con un poco esto que estaba comentando ahora Jorge, y estas tres diferentes como funciones. Este conjunto de imágenes, más bien que son completamente de un carácter muy interno, ¿no? que nos ayudaba a nosotras y a nosotros mismos dentro del equipo y con el equipo del instituto a transmitir el ánimo, ¿no? A transmitir qué es lo que nos estamos refiriendo con la función socioambiental, qué nos estamos refiriendo con la equidad socioespacial, qué nos estamos refiriendo con la accesibilidad y la integración territorial, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan del diagnóstico, de esos 10 mapas de diagnóstico, ¿no? Y ven que ahí está lo que nosotros llamamos de la famosa pera, ¿no? La pera es el límite político de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, la mayoría de las vulnerabilidades están en el sur de la ciudad, y las mayores presiones ambientales están completamente en el sur de la ciudad, que es la fuente de recursos hídricos de la ciudad, ¿no? En términos del ciclo hídrico, todavía el suelo de conservación cumple una función importantísima. Entonces, esta lámina un poco lo que intenta transmitir es un cambio de ánimo, ¿no? Un cambio de realmente intentar voltear el territorio y poner en prioridad un suelo que normalmente siempre termina estando relegado, ¿no? Entonces, esta lámina de la pirámide invertida de movilidad, que fue paradigmática, ¿no? Si en la movilidad urbana
ese triángulo realmente fue paradigmático y ha sido paradigmático en todas las políticas de movilidad para realmente construir una nueva jerarquía de prioridades. Entonces, un poco lo que trae es eso, ¿no? Realmente que podamos ver el territorio de otra manera, entonces que nos fijemos más bien en que pongamos mayor atención a otras geografías, ¿no? Que por un lado sí ver hacia el sur, buscar nuevos equilibrios, cambiar, invertir ciertas prioridades y que más bien sea el sur a partir del cual se empiecen a estructurar sobre todo, no solo, pero sobre todo los sistemas naturales, ¿no? Que ya existen, ¿no? Los ríos, los diferentes sistemas inclusive de comunicación, que sea más bien a partir nuevamente del sur que se empiezan a tejer, que se empieza a tejer ambientalmente la ciudad, a partir de las estrategias que vamos a ver más adelante. Por otro lado, y en términos de esta función de equidad, ¿no? De la que hablaba también, perdón, de la accesibilidad y de la integración, ¿no? Aquí es pensar una ciudad que pueda tener, que pueda estructurarse, que tenga macroestructura. Esto tiene que ver ya con diferentes escalas, tal vez. Esto tiene que ver con la escala y con los sistemas y las infraestructuras que permiten construir un tejido mucho más coheso, mucho más integrado, ¿no? Son los sistemas más bien como de la conectividad y de la integralidad, ¿no? Pensar en el acceso a la vivienda, la conectividad, la distribución equitativa y geolocalizada del empleo, ¿no? Y la diversificación de la economía. Y la siguiente es bueno, de todo esto, hacia dónde es importante, cuáles son los espacios de mayor atención, ¿no? Y estos mapas que comentaba Jorge, creo que el 8 y el 9, o el 9 y el 10, no recuerdo, ¿no? Pero que es donde existe una intersección entre las vulnerabilidades, la falta de accesibilidad, la falta de acceso a servicios básicos, ¿no? Entonces, básicamente es equilibrar el sur y el oriente de la ciudad. Entonces, estos son como los tres ánimos que responden a esas tres funciones de la ciudad cercana. Después, tuvimos unas discusiones larguísimas, reuniones de horas para poder promover 10 estrategias que trataran de resolver, al menos parcialmente, algunos de los problemas que son prácticamente endémicos de esta ciudad por su localización, pero también por su historia, ¿no? Generamos las 10 líneas estratégicas que ahorita se las vamos a mostrar. No, creo que pueden haber mucho más, pero nuestro trabajo, digamos, llegaba a este nivel, no llegaba tampoco a las normas, llegaba a un nivel mucho más de delinear cuáles eran las grandes estrategias que podían hacer que se alcanzara esa visión de modelo de ciudad cercana que buscamos. Y ahorita van a ver un ejemplo también de cómo fuimos analizando el territorio para llegar a estas unidades de gestión territorial que nos parecen realmente relevantes, porque son el espacio geográfico donde se supone que van a suceder las políticas. Regresando a esta misma imagen, entonces, tenemos primero en la parte superior, la función socioambiental del suelo. Nosotros, una de las grandes premisas es regresar la función socioambiental del suelo. Y la función socioambiental no puede tener solamente una función comercial, tiene que tener una función socioambiental. Para eso, agrupamos 3 grandes estrategias en esta parte. En realidad todas están entremezcladas, pero están mucho más relacionadas con esta función. A una le llamamos sistema hidroforestal. Fueron cambiando de nombres porque hubo muchos talones, algunos querían cambiarles los nombres porque no los entendían. Nosotros dejamos aquí en esta prestación los nombres de los insumos originales. Otra que se llama franja agroecológica, que sería, digamos, el borde, qué tipo de actividades se pueden generar entre este espacio intersticial, entre lo que es urbano y lo que no es urbano, ¿no? Es decir, cómo se puede trabajar ese espacio. Algo que se llama corredores ambientales, que es lo que comentaba Laura, que son los elementos que permitirían reconectar todo el espacio natural dentro de la ciudad. Queremos que sea una ciudad verde y azul en todos los sentidos.
y en todos los rincones, porque tenemos realmente, ahí están los ríos, lo que pasa es que están entubados, necesitamos desentubarlos, necesitamos volver a generar con esos espacios públicos. Del lado izquierdo tenemos 3 estrategias que estarían más orientadas a garantizar una accesibilidad o accesibilidad y mejorar el equilibrio territorial, principalmente entre la zona poniente, que es la zona rica, y la zona oriente y suroriente. A través, el policentrismo, efectivamente, esta es una ciudad muy grande, pero no por ser grande es policéntrica verdaderamente. Hay una hiperconcentración, como lo vimos en las reglas anteriores, del empleo de calidad. Necesitamos desarrollar nuevos polos para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad de vida de las personas, en fin. Atendimos y retomamos en una muy buena parte los principios DOTS. Los principios DOTS no entendían qué eran, no les gustaba el nombre. Bueno, en la academia creo que es un nombre bastante claro. Y en realidad creo que terminó siendo vivienda orientada al transporte sustentable, ¿no? Pero finalmente era identificar nodos importantes donde se pudiera desarrollar nueva vivienda social, ¿no? En proximidad con el actual uso del transporte público. Y otra que se llama proximidad barrial. En realidad lo que buscaba son 2 cosas. Una, no es reducir la movilidad, sino es reducir la movilidad obligada. Y 2, reforzar la identidad de los barrios al interior, ¿no? Porque nosotros somos una ciudad que tiene mucha identidad de barrio y se ha ido perdiendo, se ha ido, digamos, homogeneizando a lo largo del tiempo. Y la tercera parte buscaba, digamos, reducir estas brechas, ¿no? Buscar una mayor equidad socioespacial. Evidentemente, ¿no? Estas líneas podrán ayudar, pero no es la única manera de reducir las brechas, ¿no? Para empezar, se necesitan salarios dignos, etc., que escapan al ordenamiento específicamente territorial. Y son estas 4 estrategias, una que tiene que ver con rehabilitar la vivienda existente, que ya es un parque de vivienda muy viejo, que necesita rehabilitarse, tener una nueva, más bien reconectar espacios públicos y aumentar la posibilidad de que la gente se mueva en bicicleta o en otros modos de transporte no motorizados. Revitalizar también los espacios culturales y patrimoniales, que algunos están bastante dedicados a la mano de Dios. Y el tema de urbanismo social se refería más bien a una lógica de ubicación y localización de equipamiento de carácter social, como el brazo extensor del Estado en zonas realmente de, ¿no? Rápidamente, este es un ejemplo de cómo fuimos trabajando cada una de las líneas estratégicas. En este caso, era proximidad barrial, que sería esta línea que les decía que se está buscando una menor movilidad no obligada en el interior de los barrios. Y entonces se empezó a trabajar con varios equipos que trabajan infraestructura física, el espacio público, movilidad y gestión del suelo. La intersección en el trabajo de estos equipos derivó de una serie de estrategias específicas, ¿no? Básicamente lo que buscamos son barrios autocontenidos que garanticen la distribución equitativa de equipamientos y servicios básicos, etcétera, o una serie de premisas, ¿no? Y de esta serie de premisas, nosotros buscamos cuáles eran los elementos territoriales que iban a satisfacer esas premisas, y se fueron generando mapas temáticos que a la vez generan mapas como insumos iniciales, ¿no? Por ejemplo, de proximidad de equipamientos y servicios básicos. Bueno, entonces ya sabemos dónde específicamente estamos cojeando en este tema. Y así seguimos trabajando, digamos, un poco como la matrusca, ¿no? Que vamos yendo de la menor escala a la mayor escala, hasta meter, por ejemplo, temas de energía alternativa y fototérmica, encontrar espacios donde se pudiera generar, ¿no? O donde hay mayor acceso a tecnologías de información y comunicación y donde se necesita reforzar. De tal suerte que
Todo este proceso nos llevó a delimitar lo que paralelamente en los ordenamientos le llaman UGAs, ¿no? En México son unidades de gestión ambiental. Nosotros le estamos llamando unidades de gestión territorial o áreas de gestión territorial, que básicamente son, digamos, para los que conocen el tema de regionalización, son regiones que son mucho más homogéneas al interior y son regiones que con respecto, y mucho más diferentes con respecto a las demás regiones, ¿no? O sea, son más heterogéneas en sí y más homogéneas hacia el interior. Cada una de estas UGTs, si ustedes se imaginan, cada una de estas UGTs es una unidad de gestión territorial que no corresponde a una alcaldía, por ejemplo. El municipio puede caer en 2 o 3 alcaldías. Y cada alcaldía tendrá que responder con estrategias puntuales para poder atender las problemáticas que aquí se mencionan. Y puede ser un nivel de gestión territorial de diversas índoles o de diversas estrategias. De tal suerte que a la alcaldía en realidad lo que debería hacer es bajar toda la información de este programa de ordenamiento territorial que le competa a esas UGTs en su propio territorio. No todo el territorio tiene UGTs. ¿Por qué razón? Porque no todo el territorio necesita, digamos, un ordenamiento inmediato, ¿no? Hay cosas que son mucho más complejas. Y en esta primera fase, en realidad, lo que nosotros dejamos preparado fue el espacio geográfico donde sucedían los problemas y donde se tenían que atender. Hay una parte fuerte que es la parte normativa. Esa parte normativa todavía se está trabajando en el Instituto de Planeación y se tiene que volver a generar una nueva normatividad de acuerdo a las líneas estratégicas que se plantean. No se podían operar estas líneas con la normatividad existente. O sea, Laura, ahorita les va a hablar Laura rápidamente de estas 10 líneas estratégicas, una embarradita para platicar cuáles sean los objetivos, ¿no? Bueno, si te parece, Jorge, voy a intentar ir muy rápido porque ya son las no sé qué horas y les 24 iba a de decir cada que país. sí, como en 5 minutos más o Sí. menos, para tener tiempo para la intervención de Eric. Sí, yo creo que, bueno, si quieres irlas pasando, pero es esta estrategia que un poco la pusimos al inicio, tal vez más hablar de las ciertas lógicas que son importantes, ¿no? Esta estrategia tiene que ver nuevamente con buscar los servicios sobre todo hidroambientales, ¿no? Del sur de la ciudad. Este que sí es algo novedoso, ¿no? Y que creo que tiene mucho que ver con nuevas políticas que están surgiendo y con nuevas maneras de ver hoy en día también la agricultura dentro de la ciudad, ¿no? No con esta dicotomía entre lo urbano y lo rural, ¿no? Entiendo, creo que ahí también Bogotá tiene mucha experiencia, no sé si fallida o no fallida, ¿no? Pero en pensar estos como cinturones o estos espacios intermedios entre lo que tradicionalmente es urbano y lo que tiene que tener un mayor nivel de conservación ambiental. Esta franja es súper rica porque concentra en las áreas de potencial de agricultura donde ya existe, pero donde está completamente desvalorizado, donde hay una presión en el crecimiento también poblacional y donde hay la mayor fragilidad y vulnerabilidad social. Entonces, esta franja tiene una serie de estrategias y de capas, ¿no? Que tienen que ver con una integración social, y sobre todo a partir de la agricultura y de los pueblos originarios. El siguiente. Esta que en conjunto con las dos de arriba generan esta idea de invertir la pera, ¿no? Esto es lo que llamamos, que es como las grandes infraestructuras verdes, ¿no? Que esto, por cierto, se suma a una iniciativa que ya existe hoy en día, ¿no? Si ustedes ven arriba en el mapa superior pequeño derecho, ¿no? Se ven la cantidad de los sistemas hidrológicos que existen. La mayoría de estos están entubados. Entonces, el ejercicio que se hizo es ver qué de estos sistemas hidrológicos, sean entubados o no entubados, están generando unas ciertas conectividades y tienen características para ser espacios y ser sistemas lineares que conecten la ciudad. Se tiene una función de conectividad, pero también de continuidad de los servicios ambientales, ¿no? Esta es lo que planteaba Jorge del policentrismo. Entonces se hizo una identificación de dónde tendrían que existir, dónde hay capacidades, o sea, dónde hay oportunidades y dónde tiene que existir una inversión en crear
nuevas centralidades o fortalecer centralidades existentes, nuevamente con la idea de distribuir sobre todo las oportunidades de empleo. Y esto va ligada, creo que a la siguiente estrategia, si lo sumas, que tiene que ver con desarrollo orientado al transporte. Resaltar que es muy importante decir que esa estrategia también obedece a una lógica de orientar la inversión que tradicionalmente los empresarios generan en las zonas ricas, porque siguen invirtiendo en las zonas ricas, y en las zonas pobres, zonas del oriente, no invierten, y hay suelo para desarrollar, ¿no? Aquí, básicamente, lo que está tendiendo es a tratar de ordenar y generar vivienda social en nodos estratégicos para poder, digamos, acercar a la gente a la red de movilidad formal. Y, bueno, una idea que fue desechada era utilizar a los CETRAMS como suelo, porque el suelo urbano es lo que no tenemos. Utilizar los CETRAMS como base de suelo para desarrollar la vivienda encima, pero no fue aprobada. Bueno, la de proximidad barrial, en realidad son varias estrategias diferenciadas. Quizás esta ahorita no la vamos a explicar, pero sí se me hizo con mucha pulcritud la mezcla de uso de suelos y tratando de reducir, digamos, la movilidad que la gente tiene que hacer para cosas que no son cotidianas. A esta yo no me acuerdo, Laura. Bueno, la anterior, la María, y otras que vienen después para ya saltárnoslas, tienen que ver con la accesibilidad a nivel barrial, ¿sí? Es decir, el poder aumentar la capacidad de las personas de acceder a los servicios públicos, sobre todo los públicos básicos, salud, equipamiento, educación, cultura, etcétera, ¿no? Un poco esto que está ahorita de modísima de la ciudad de los 15 minutos, todo eso, bueno, un poco eso, ¿no? Un poco sí hay que hacerlo, ¿no? Claro que eso no es suficiente, para eso necesitas también estrategias de conectividad, que un poco por eso la idea es, las diferentes estrategias dependen una de la otra, ¿no? Esta tiene que ver con todo con mejorar la capacidad de la vivienda instalada, Entonces aquí se hizo un mapeo de cuáles son las vulnerabilidades geoespaciales en términos del territorio, si es sísmico, si no, si hay inundaciones, qué tipo de construcciones hay, porque los programas que se tienen que hacer para mejorar la vivienda instalada son enormes, ¿no? Así, hay que construir mucha vivienda, pero sobre todo hay que mejorar la que existe. Y eso ya es algo que existe, solo que esto un poco la espacializa, le da direccionalidad y le da dimensión, ¿no? Entonces, esta y si quieres las que vienen, tienen que ver un poco esto con la de la accesibilidad, ¿no? Que se suma con la idea también del urbanismo social, donde encima de estos lugares donde sabemos que hace falta ciertos servicios, aquí sí estamos identificando cuáles son los que todavía encima de todo eso y la falta de conectividad necesitan tener encima políticas de gobernanza comunitaria, ¿no? Un poco por todavía la mayor fragilidad y vulnerabilidad social que existe en términos de violencia, en términos de violencia de cualquier sentido y de fragilidad social, ¿no? Entonces, al final, si quieres, pasamos nada más a la última. Yo creo que algo que estuvimos como discutiendo mucho, ¿no? Estas estrategias lo que hacen es integrar estas materias, o sea, los equipos que fueron surgiendo fueron como de sector, ¿no? La movilidad, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, estas estrategias lo que intentaban era, por un lado, integrar los sectores como un proyecto, sí, como un instrumento que forzara el trabajo intersectorial, por un lado, pero por otro lado intentar ejemplificar que las estrategias dependen una de la otra, ¿no? Entonces, claro, esto es un desafío porque entonces, ¿por dónde empezar? Eso ya no nos toca a nosotros, ¿no? Pero sí era la importancia de cómo las tres primeras estrategias, el sistema hidroforestal, la franja ecológica, los corredores, cumplen esta función socioambiental y que sin ellas no, pero que esas dependen, o sea, quitarle la presión a la franja ecológica depende también de una política de vivienda, como por ejemplo, ¿no? Entonces, esta lámina intenta ejemplificar esto y creo que el ánimo de todo el proyecto, ¿no? Como la estrategia de este proyecto o de estos insumos. Pues muchísimas gracias, ¿no? Pues muchísima información y trabajo que se ve ahí y pues sí, tengo muchas preguntas, pero
voy a dejar que Eric nos comente un poco sobre lo parecido y lo no parecido de Bogotá. Pau, gracias y felicitaciones a Laura y Jorge por esta presentación tan especial y completa. Es un ejercicio supremamente ambicioso. Obviamente, pues se aprende mucho y se encuentran coincidencias, felices coincidencias aquí en América Latina con el ejercicio que están haciendo para la Ciudad de México. Entonces, pues yo diría que voy a partir de las similitudes entre el ejercicio de la Ciudad de México que nos acaban de presentar hoy con el ejercicio en Bogotá. Entonces yo aquí tomé apuntes para identificar algunas de ellas y quisiera arrancar de las líneas estratégicas hacia atrás. Y yo diría que hay una similitud muy fuerte con el tema de proximidad. De hecho, en Bogotá se están planteando nuevas unidades, se llaman unidades de planeamiento local, que son nuevos polígonos donde se busca generar mayor proximidad en la oferta de servicios. Es una línea muy similar a la de Bogotá y de hecho yo creo que de alguna manera en el caso de Bogotá se está planteando nuevas localidades, por lo tanto cada OPL tendrá un nuevo alcalde local. Entonces ahí no encuentro una similitud del todo en términos de cambio de división y administración político-administrativa, es decir, que en el caso de Bogotá, a diferencia de las UGT que plantean ustedes, en Bogotá sí implica un nuevo alcalde local para cada una y un cambio de la estructura de la alcaldía de Bogotá que está en proceso. Es decir, eso todavía está en proceso de discusión en Bogotá porque una reforma de la estructura político-administrativa de la ciudad debe ser una discusión de más largo aliento, pero el plan de ordenamiento de Bogotá va en línea con las UPLs y la UGT muy similar. En cambio, pues en Bogotá con miras a cambiar la administración. El otro tema que veo muy parecido es el de los corredores ambientales, que en el caso de Bogotá se llamarían corredores verdes. Ahí pues lo que hace Bogotá y muy parecido a lo que ustedes mencionan de corredores ambientales es, ustedes se enfocan más en los sistemas hidrológicos. En Bogotá se enfoca similar en los temas de lo que, digamos, fueron los cuerpos de agua que conectaban los cerros orientales con el río Bogotá. O sea, hay una similitud allí en una aproximación de corredores más verdes en Bogotá o ambientales ustedes en Ciudad de México. Otra coincidencia que encuentro tiene que ver con el policentrismo. Y pues digamos que el policentrismo es un tema en el que Bogotá de alguna manera está tratando de alcanzarlo de una manera muy similar a como lo plantean ustedes en cuanto a fortalecer centralidades. De hecho, los CETRAMS de Ciudad de México inspiran un poco la idea de esas nuevas, digamos, infraestructuras en Bogotá para generar intercambio modal. Entonces, ese policentrismo y la idea de generar nuevos, digamos, centros de intercambio modal se asimilan a lo que ustedes hablan de nuevas centralidades. O sea, ahí hay una coincidencia también en los planteamientos. Y pues en otra parte que veo una similitud parcial es en el tema de, por ejemplo, y ya tiene que ver un poco con la parte que ustedes explicaban de jerarquía de instrumentos, el reto que hay de articular instrumentos de planificación como el POT con otros instrumentos, supremamente complejo. Bogotá, pues claramente tiene un ejercicio que es el plan de ordenamiento a 12 años, a 3 administraciones, pero están los planes de desarrollo, que son de 4 años, y es donde los recursos son muy definidos de forma muy clara y están asociados con el plan de gobierno del alcalde o la alcaldesa que fueron electos. Entonces, ahí veo una similitud y es la dificultad para coordinar diferentes instrumentos de planificación. Digamos que hay un tema muy similar y las jerarquías entre ellos, ¿no? Diferencias, encuentro una muy importante y es que en Bogotá se introdujo lo que se conoce como el sistema de cuidado. El sistema de cuidado es una innovación del plan de ordenamiento territorial de Bogotá. El sistema de cuidado lo que busca es, y esto pues con la pandemia de COVID se incrementó, se aumentó,
y tiene que ver con generar manzanas de cuidado, que son la provisión de servicios para todas las personas que están involucradas con el tema del cuidado. Por ejemplo, reconocer la labor que tienen las madres, digamos, y las mujeres en general que están vinculadas con el cuidado de niños y adultos mayores. Entonces, el sistema de cuidado que la alcaldesa lo ha presentado ya de manera internacional es una innovación de este POT en Bogotá. No lo vi tan evidente en el caso de Ciudad de México. En el caso de Bogotá es un sistema estructurante supremamente importante, el tema del cuidado. Entonces hay una diferencia ahí importante. El otro tema en el que el POT de Bogotá se vuelve más flexible es en un concepto que se llama el de calles completas, que va un poco en línea con lo que ustedes plantean del cambio de la jerarquía, pero en el caso de Bogotá es mucho más específico porque la lección que nos deja el caso de Bogotá es que como Bogotá fue pionera en la pandemia al redistribuir el espacio urbano y decir, sacamos los vehículos, introducimos ciclorrutas, pues llevemos eso al POT. Y lo que hace el plan de ordenamiento de Bogotá básicamente es decir, para los nuevos perfiles viales, porque hay una controversia, se va a promover un diseño de calles completas en donde de fachada a fachada, pues se va a buscar una redistribución del espacio urbano de acuerdo a la distribución modal. Básicamente sería decir, si tenemos un porcentaje alto de viajes en bicicleta o de peatones, pues que el perfil vial refleje eso, es otro tema importante allí. Hay un tema en el que veo una diferencia y es que pues el tema de desarrollo orientado a transporte, que también lo tiene el POT de Bogotá, el POT de Bogotá lo está abordando a partir de unos ejercicios que buscan no hablar de renovación urbana, sino de revitalización urbana. Y allí pues yo me atrevo a decir que el POT de Bogotá todavía no pudo anticipar posibles efectos que pueda tener la política, como por ejemplo el desplazamiento de población, al adquirir nuevo suelo en zonas ya consolidadas, más bien adquirir suelo para desarrollar y densificar, puede llevar a que haya reubicación o reasentamiento de población, que eso puede ser un problema en términos de promover medidas que beneficien a toda la ciudadanía. Entonces ahí hay una diferencia y es que Bogotá trata de hablar de revitalización. Y finalmente otra diferencia que me llama la atención porque ustedes lo plantean como una ciudad de derechos y derecho a la ciudad. En Bogotá, pues si bien no se habla del derecho a la ciudad como un principio de manera tan explícita, todo sí está en función de un derecho a la ciudad, porque se habla mucho del tema de proximidad en Bogotá y el derecho de acceder a bienes y servicios en zonas cercanas. Entonces hay una diferencia en términos de, digamos, cómo se concibe el concepto del derecho a la ciudad. Ustedes lo hablan como una ciudad de derechos y derecho a la ciudad. Bogotá lo aterriza sobre todo al tema del acceso a los servicios, del acceso a oportunidades. Hay un tema también en el que veo diferencias que tiene que ver con el tema de la vivienda. Ustedes están hablando básicamente de rehabilitación habitacional. En Bogotá, digamos que ha habido una gran discusión sobre el tema de la vivienda y es que el POT de Bogotá estableció una área mínima y ustedes saben que en norma urbanística establecer mínimos o máximos es complejo. Tiene, digamos, efectos en el mercado inmobiliario. Bogotá estableció que la vivienda social tiene un área mínima y eso pues claramente lleva a que sea una reacción del POT frente a un fenómeno que se ha visto en Bogotá, que es el de los microapartamentos, que son apartamentos de 30, 27, 25 metros cuadrados, en donde servicios como cocina y ropas están en otras zonas del edificio de manera colectiva. Entonces, eso introdujo una discusión de política muy compleja porque ahí la administración dice, bueno, si se va a hacer vivienda social, pues tiene que tener un área mínima. Y eso ha llevado a que haya una discusión entre desarrolladores y el sector público de, pues si no se puede desarrollar esa vivienda por los altos precios del suelo, de pronto la ciudad se va a quedar sin esa oferta. Es la discusión que hay en este momento. No está claro qué va a pasar. Se ve una diferencia también importante. ¿Qué es el tamaño propuesto? El tamaño, si no me equivoco, son 46 o 42 metros cuadrados, Pau, pero no tengo aquí el dato a la medida. Y finalmente, pues una diferencia que veo es que, así como para ustedes, el punto, ya aquí para cerrar, el punto principal tiene que ver con
unos principios ideológicos de la ciudad, derechos y derechos de la ciudad. Aquí estaba más enfocado en la estructura ecológica principal. O sea, el POT de Bogotá lo que está planteando es, primero, todo el tema ambiental, primero todo el tema de la estructura ecológica, y a partir de ahí todo lo demás se debe adaptar a eso. Entonces, yo diría que hay una diferencia. El foco en el caso de Ciudad de México yo lo veo más enfocado a la ciudad de derechos y el derecho a la ciudad, mientras que en Bogotá se le está dando un protagonismo sustancial al tema ambiental, sobre todo por cuestiones que han habido relacionadas con la expansión del norte de la ciudad, en donde han habido discusiones de si se debe expandir o no Bogotá. Le ha dado prioridad a proteger las zonas de reserva ambiental en vez de crecer. Y pues ahí había una discusión fuerte, porque de todas maneras, la versión que se aprobó del POT, que se adoptó además por decreto, hay un tema político complejo que ustedes no están abordando en la exposición de México, pero en Bogotá la hubo y no fue adoptado por el Consejo de Bogotá, sino fue determinado por decreto, se adoptó por decreto, es decir, que todo lo que el Consejo pudo agregar al POT no se incluyó, y sencillamente la administración distrital adopta el proyecto como lo había presentado ante el Consejo de Bogotá. Pero digamos que ahí claramente hay una visión de ciudad que es más enfocada en el tema ambiental, con temas de cambio climático como prioridad dentro de los principios que se plantean. Así pues, muy rápidamente, porque no me quiero extender mucho más de lo que alcancé a ver y a escuchar. Gracias. No, pues muchas gracias, Eric. Pues súper exactos los puntos que haces. Ahora tenemos, o sea, hay tanto que discutir. Yo creo que tomamos 10, 15 minutos para preguntas. Lo que se me ocurre es, pues si pueden poner la pregunta en el chat y luego ustedes, entre Laura, Eric y Jorge, pues van escogiendo las que más les interesa contestar. Tengo como 7. Ah, Voy a poner de una vez. están en Bueno. yo no las veo, pero... ¿Mandé? Tú tienes como 7 preguntas, dices. Ahí van. Pero una pregunta para Eric mientras leen. Esas son para Jorge y Laura. Eric, ¿cuántos UPL hay o van a ver? Creo que son 21. Ajá. Son Porque más o menos sería 21. interesante pensar en como el tamaño adecuado para este tipo de unidad. Acá en Los Ángeles siempre es una discusión. O sea, hay 15 alcaldías de Los Ángeles, distritos de la ciudad, y pues en general pensamos que debería de haber 50, ¿no? O sea, por el tamaño del territorio, y en general es mejor. Y el otro que se me ocurre muy, muy relevante a la comparación con Los Ángeles es la idea de tener el plan general, que es como el paraguas de los planes de comunidad. Acá es community plans, que son los planes parciales, pero pues es siempre un rollo que no están de acuerdo y quieren hacer primero el general y se tardan años en hacerlo. Entonces, mientras tanto, se actualizan las de las comunidades. Entonces, no, esa falta de concordancia entre los planes es un problema muy grave. Muy bien. Entonces, ¿quieren contestar algunas de esas preguntas? Sí, Con- vas, Jorge. Rápidamente, de las que tú pusiste, ¿en cuánto tiempo se hizo? Estos insumos se hicieron en 8 meses. 8 meses de trabajo. De Wow. jornadas diarias de 14 horas, más o menos. ¿Cuántas personas del público dio su opinión? Justamente ese es uno de los problemas que ahorita está teniendo el actual gobierno, porque, digamos, el Instituto de Planación estaba muy verde y no tenía brazos, no tenía fuerza ni dientes, estaba apenas creándose, y había un mandato de la Constitución para que se generara, digamos, un POT en una fecha, cosa que yo nunca había visto en ninguna Constitución, que una Constitución se marcara una fecha para la elaboración de un programa. Y eso apretó los tiempos, apretó los procesos ya políticamente, cuando en realidad lo más fácil hubiera sido, pues quizás había una prórroga, pero bueno, en fin, esas es una harina esa harina de otro pastel, pero no hubo, digamos, consulta,
y no hubo participación ciudadana, que justamente es donde ahora está el tema trabado y claro, ahora están surgiendo todas las voces de la sociedad y quieren verse reflejados en un programa de la ciudad donde viven, sobre todo los empresarios y las organizaciones sociales organizadas. ¿Cuántos cambios de la zonificación se hicieron? Esa parte, nosotros no llegamos en lo que nos hicimos a esto, porque la zonificación, digamos, que se mandata no es una zonificación, es una zonificación primaria. En realidad son 3 o 4 grandes usos. El urbano específico ya tendrá que ver con cómo se vayan a trabajar las normas para lograr esas líneas estratégicas, ¿no? Y eso sí requiere un análisis, digamos, todavía mucho más fino. ¿Tiene metas cuantitativas? Sí las tiene. ¿Nos pueden dar un ejemplo de derecho y cómo aparece en el plan? Sí, eso no sé si se entiende bien, pero como menciona, la base es en los derechos, entonces uno que... Por ejemplo, la reducción de la movilidad en tiempo, ¿no? O sea, digamos, no nos vamos a tener la ciudad de los 15 minutos de Barcelona, pero sí se esperaba, digamos, en las metas, con esta nueva estructura, reducir los tiempos de traslado en menos en un 20%, ¿no? O sea, sí hay metas establecidas, no sé si en ese documento están presentadas. Híjole, ya se me está viendo el chat hacia arriba. Espérame. ¿Cuánto espacio en la zonificación existe para vivienda nueva? Así, cuantitativamente está difícil, no lo recuerdo. Y las estrategias están ligadas a un presupuesto público. El Instituto Público de Transporte de Prevención y Prospectiva no tenía una estructura todavía armada y no tenía un equipo financiero para poder empezar a hacer esas corridas. Entonces, supongo que lo tendrá y tiene que estar ligado a una suficiencia presupuestaria. A ver, Lau. Tal vez para intentar contestar algunas de las varias preguntas que están aquí, un poco sobre el proceso metodológico. Alguien preguntó aquí, por ejemplo, sobre de dónde habían salido las fuentes, eso por un lado, ¿no? Las limitaciones que tuvimos en eso, ¿no? Y después también esto que está saliendo aquí a la luz, que también tiene que ver con la experiencia de Bogotá, ¿no? De los instrumentos. Entonces, por un lado, yo creo que es que tiene que ver hasta con el tiempo, ¿no? Sabemos que la planeación requeriría de muchísimo tiempo, de muchos más años, de muchísima participación, ¿no? Pero un poco intentamos construir algo con las limitaciones y sí con los objetivos que teníamos, ¿no? Perdón, con las ciertas metas de poder entregar estos insumos en estos 8 meses, ¿no? Entonces, para eso yo creo que el proceso que explicó al inicio Jorge de las diferentes etapas, lo que se enfocó es a partir de los datos existentes, ¿no? Que existían, no generamos nuevas bases de datos analíticas, perdón, más bien como fuentes de datos. Se hicieron análisis, eso sí, se hicieron integraciones, se hicieron cruzamientos de las fuentes de datos, pero básicamente no tuvimos que generar ningún dato duro nuevo, ¿no? Entonces, más bien, a partir de lo que existe, ¿qué se puede construir, ¿no? Y eso yo creo que también tiene que ver con lo que preguntan en algún momento aquí, como, bueno, ¿qué nos referimos? Por ejemplo, a una pregunta del derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que como siempre es qué es lo que puedes contar con datos y qué es lo que quieres buscar, ¿no? Entonces, siempre hay una negociación. Por un lado, la Constitución era terriblemente clara, por un lado, bueno, por otro lado, de repente medio limitativo, ¿no? Decir, ok, el derecho a la ciudad es garantizar el espacio público, el derecho al tal, el derecho al tal. Entonces nosotros hubo sí una traducción de decir, bueno, ¿qué nos referimos por esto? ¿Qué nos referimos? ¿Cómo estamos interpretando el derecho, por ejemplo, a la educación? Entonces ahí tiene que ver con algo que es muy parecido de lo que decía Eric, o sea, trajimos la idea de la accesibilidad, ¿no? El acceso en términos de proximidad a esta infraestructura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes en tu unidad de barrio, en tu colonia? Nosotros, colonia es un término que creo que solo lo usamos en la Ciudad de México, pero es el barrio, ¿no? Entonces, es la unidad utilizamos mucho la unidad de análisis del barrio, aparte de que muchos de los datos y de los indicadores se podían agrupar, porque también es una unidad de gestión comunitaria. O sea, cada colonia tiene
un consejo de barrio, ¿no? Un consejo de colonia. Entonces eso nos ayudaba a plantear muchísimas cosas, y que las políticas se pueden estructurar a partir de eso, a partir del barrio y no a partir de las alcaldías, que era otra de las preguntas, ¿no? O sea, estas AGTs lo que intenta es estar entre la zonificación, la gran zonificación primaria y la zonificación de lote, ¿no? Y que esas, en la mayoría de los casos, intentamos llevarla a la unidad del barrio, ¿no? A la unidad de la colonia. En otros lados tal vez no, ¿no? En corredores, etcétera, ¿no? Pero tenía que ver un poco en eso. Entonces siempre está, yo creo que la planeación, y sobre todo cuando hay poco tiempo, cuando hay poco de recurso, es una negociación, ¿no? Es una negociación entre lo que dice algo, entre lo que se quiere y entre lo que se puede metodológicamente, lo que se puede en términos de datos, ¿no? Entonces yo creo que hay algo de esto que es asumir la planeación en el contexto en el que una también está, ¿no? Y ahí Laura, yo más puntualizaría, o sea, sí había, a la pregunta que había Sandoval, sí había información espacial disponible. Sí, riquísima. De hecho es muy rica, y a través también de la propia Secretaría de las Dependencias, aunque no hagan públicas muchas de sus fuentes, tiene información brutal, espacial del territorio, y que todavía se puede explotar para análisis más ricos. Pero hay, digamos, poco tiempo para generar el POT, y además yo creo que es una ciudad sobre distribución. Uno puede llegar a unos niveles muy precisos, diagnóstico, pero está sobrediagnosticada. O sea, digamos, hay problemas que no requerían. Perdón, quería dar, Eric, si tiene que irse a las 2, a las 4. Yo también tengo que cerrar la junta, pero pues si nos volvemos a reunir pronto, Eric, si quieres dar unos últimos comentarios antes de ir. Sí, antes de salir, yo quisiera decir que sería muy, muy interesante hacer un nuevo ejercicio de este estilo, porque me parece muy interesante comparar ciudades de América Latina y los procesos de planificación, incluir el tema político, que también es muy interesante porque eso le da legitimidad. Podemos incluir a Sao Paulo, Eric, Sí. Eso. que está en un proceso ahora. Sí, me parece que el ejercicio comparativo sería buenísimo. Aquí en el chat nos están diciendo lo mismo, y también contarles un poco que el ejercicio aquí en Bogotá ha sido complejo, y yo creo que estos temas de todas maneras tienen un componente político muy fuerte que vale la pena abordar en la discusión, y también de pronto comparar instrumentos y posibles efectos, ¿no? Yo creería que se abre una puerta muy interesante, y Pau puede ser el maestro de ceremonias para ese ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. No, y muchas gracias a todos. Voy a grabar las preguntas y mandarlos, y pues volvemos a reunirnos pronto. Yo hago la invitación. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Jorge y Laura, muchas gracias también. Un saludo muy Gracias especial. por la paciencia. Luego. Okay. Saludos. Chao. Bye.